René Delgado, qué gusto saludarte. Sobreavísanos. No, empiezo primero por lo primero. Tú no paras, no duermes. Pasaste de las desveladas del Palacio de San Lázaro a las desmañanadas de Ciudad Imagen, ¿no? Así es. Por fortuna ya terminó el periodo. Sí, pero ya empezó el noticiario. Y lo digo porque me congratulo de la posibilidad de estar aquí contigo. Gracias, René. Por lo siguiente, en tu nota de antier, me gustó mucho el enfoque informativo que le diste a la aprobación de las reformas legislativas relacionadas con la seguridad, porque tú establecías que ya con ellas se le daba el andamiaje institucional y jurídico a lo que es la política en esa materia. Y en ese sentido me parece que el compromiso adquirido por la presidenta Claudia Sheinbaum es mayúsculo. Y es un compromiso y un desafío con varios claroscuros. El primero de ellos, para mi gusto, es que ese andamiaje, en la medida en que no es deriva o no es producto de un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, sino fundamentalmente del peso de la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados, plantea una doble cuestión. La primera, o de un lado, sí va a verdaderamente constituirse en una política pública transeccional. Y el asunto, que parecería una cosa conceptual remota y lejana a nosotros, no lo es, porque frenar, ya no digo someter, frenar al crimen se va a llevar más de un sexenio. Así es. Y si no hay un acuerdo del conjunto de la clase política, está por verse si quien llegue va a continuar o no esa política. Y lo peor que nos podría ocurrir sería llevar a cabo un ensayo más de los muchos que se han llevado a lo largo de este siglo. Del otro lado, tomando en cuenta que el gobierno y su fuerza política parlamentaria logró sacar cuanto quería, en algunos casos con el aval y en otros casos sin el aval opositor, ello lo obliga a arrojar resultados tangibles cuanto antes. Así es. Porque esta vez ya no habrá de que sí, pero es que a mí me frenaron en el Congreso, sí, pero resulta que no me permitieron esto o lo otro. Tienen todo. Que la puerta giratoria, que la extorsión es local. Ya se dieron, como tú dices, el andamiaje institucional y jurídico, y en esa medida creo que tienen que dar resultados. Luego, segunda cuestión, en relación con los resultados, justamente, me parece que el capítulo es bastante flojo. No hay referencias precisas, claras sobre la rendición de cuentas. No hay una métrica que nos permita verdaderamente saber. Ese es un gran punto. Si se va en la dirección correcta o no. Antes, supuestamente, y existe la facultad del Senado para convocar al secretario de Seguridad, quien tendría que estar rindiendo informes, pero los senadores no han hecho su trabajo. Entonces, ese es un capítulo delicado, porque no... Muy delicado. Pues sí. Porque está en todo. Está en telecomunicaciones para el tratamiento de concesionarios. Está en cómo se manejan los datos de la CURP. Está en por qué le quitas a un Estado o no los recursos con la nueva ley de seguridad. Así es. Y sobre todo, Ivonne, si no sabemos cómo vamos, nunca vamos a poder civilizar en vez de militarizar a la seguridad pública. Y tercer punto, las reformas emprendidas legalizan la militarización de la seguridad pública y la ampliación de facultades por parte del Estado frente a derechos y libertades fundamentales. Lo digo sin escandalizarme, sin rasgarme las vestiduras, por dos razones. La primera, porque en el fondo, fuera o dentro del marco jurídico, desde hace años, la seguridad pública ha sido militarizada. Por supuesto. Prácticamente desde Felipe Calderón hasta la fecha, todos los mandatarios han echado mano de las Fuerzas Armadas para... Nada más que ahora se elevó a rango constitucional, y eso es delicado, porque si la Guardia está adscrita a la defensa nacional, pues se exigirá de otra reforma
con mayoría calificada, pensar en que de pronto se devuelva a la civilización, no lo digo con ánimo provocador, la militarización de la seguridad. Y de otro lado, ampliar las facultades del Estado para acceder a bases de datos, elaborar documentos biométricos de identidad, poder localizar y rastrear ciudadanos, es un asunto delicado. Y lo es, yo creo que es delicado y absolutamente y aparentemente contradictorio, pero también necesario. ¿Por qué? Porque la capacidad de fuego, la organización, valga la redundancia, del crimen organizado, exige del Estado contar con instrumentos del mismo calibre. Iba a decir calibre, pero no quería darle ese tono. Uno no quiere usar el léxico militar, pero el absurdo de esto, Ivonne, es que van a ampliarse las facultades cuando han desaparecido al órgano que protegía los datos personales. Y lo peor aún, en el sexenio pasado se usaron datos de bases de acceso restringido, no para propósitos de seguridad, sino para darles un uso político y denostar adversarios. Entonces, ahí hay un capítulo en extremo delicado, pero en todo caso, creo que regreso al origen del comentario, con el andamiaje, como diría Ivonne, con ese andamiaje institucional y jurídico, el gobierno hoy está comprometido a dar resultados porque no tiene pretextos. No tiene pretexto y pues ahora sí que la vigilancia tendrá que ser ciudadana y se tendrá que ir construyendo. Ahora, y también hay que decir esto, Ivonne, a mí sí me parece reconocible el giro dado, nada más para no sonar solamente crítico, el giro dado en materia de política de seguridad. Es decir, cuando uno ve el calibre de lo ocurrido tan solo y simplemente el domingo pasado, que uno ve una banda de la dimensión que tenía, con unas instalaciones de la dimensión que tenía, con un equipo de la dimensión que tenía, para sustraer combustibles de los ductos de Pemex, que es un saqueo a la nación. No es el robo solo de gasolina o de diésel, es el robo de un bien nacional. Uno dice, híjole. Y el anterior golpe de esa dimensión, el último día de marzo, en el puerto de Tampico, cuando se detiene al otro huachicol, al fiscal. Pero ya estamos sobre el tiempo y yo te agradezco mucho la posibilidad de estar aquí. Gracias por sobreavisarnos y ya te estaremos leyendo mañana. Gracias, René. Nos vemos el martes. Así es. Corte y volvemos.